habíamos terminado. Esta es la segunda guía. Ah, ok. Nosotros terminamos la primera, profe. Ah, listo. Eso es lo que necesitaba tener claridad. Bueno. Bueno, en esta segunda guía, si no está de más recordarles ahora, ya el 16, 17 ya tenemos que tener definido todo. Nosotros tenemos un problema porque el día lunes es festivo. Yo les voy a estar mandando la grabación que haga el octavo E para culminar con eso, las guías, las 3 guías que deben estar cargándose a más tardar antes del 16 de noviembre, porque ya es la fecha que vamos a hacer las comisiones de evaluación. Ya las niñas que cumplieron todos los objetivos durante todo el año, por supuesto van a salir esas, las que tienen que defender la buena nota, que le quede una buena alta nota, y nos quedaremos con las que están todavía pendientes, que eso no descarta que antes del 16 logren salir de estas 3 guías que están en el cuarto periodo final para todos. Bueno, hoy vamos a tratar de avanzar. Vamos a tratar de avanzar lo que es la segunda guía. Importante los experimentos, no lo olviden. Tratar de recordar aquí con esta guía de hoy, para retomar. La guía de hoy se trata de la ley de Gay-Lussac y también de otra ley, que es la ley más general de los gases o ley combinada de los gases. El propósito es comprender el comportamiento de la presión, volumen, temperatura y composición que tienen los gases para poder comprender mucho mejor las leyes y los principios que ellos tienen. En la guía anterior partimos de esa idea, partimos de la ley de Boyle y partimos de la ley de Charles. Por supuesto que cuando usted vaya a diseñar el mapa de ideas, un mapa mental, usted tendrá que tener en cuenta las características para elaborarlo, el de la ley de Charles a partir de la ley de Boyle. En este lugar coloco la presión o la temperatura según sea constante. Por lo menos la ley de Boyle considera que cambia el volumen con la temperatura. Quiere decir que de las 3 variables, presión, volumen y temperatura, la que se mantiene constante es la temperatura. Por eso en la ley de Boyle es un proceso isotérmico. Isotérmico quiere decir que se mantiene la misma temperatura durante todo el experimento. Pasamos a la ley de Charles. En la ley de Charles descubrimos de que lo que se mantiene constante, ¿qué sería? A ver, ¿me recuerda? Rebusquemos allá, a ver. En la ley de Charles se mantiene constante la presión. Ajá. ¿Qué significa? Que si ya sabemos que son 3 variables, presión, volumen, temperatura, ¿qué cambia? Volumen y temperatura. Exactamente, el volumen y la temperatura. Y por eso con el experimento del globo que usted metía en el congelador, un globo pequeño, veía cómo el globo se reducía de tamaño cuando se enfriaba, o cuando lo sacábamos afuera, cómo él aumentaba de volumen. ¿Sí? Esa es la característica esencial. Y se mantenía constante la presión, que es la presión atmosférica, la normal. Y en base a eso se hacía la parte experimental. De todos modos, yo les dije que las que no pudieran hacer el del globo de aire caliente, pudieran hacer el globo dentro del congelador. Es un video que tienen que hacer. Por lo menos se busca un experimento de la ley de Charles, la ley de Charles, para realizar. Se lo pueden encontrar también. Se pueden orientar en YouTube con una ayuda. Profe,
A mí ¿Sí? el del globo caliente siempre se me explotaba. ¿Sí? De Sí. pronto también, yo digo que de pronto por el plástico, creo que de pronto más un papel celofán es lo que más usan. De todos modos, antes lo hacían, me recuerdo que lo hacían los abuelos y eso era lo que en los pueblos antes ponían a volar globos con aire caliente en diciembre. Entonces, pronto alguno de ellos ya lo sabe hacer y la idea es que lo haga. Creo que algunos lo hacían hasta con papel cometa y esos globos subían, comenzaban a ver la diferencia del aire caliente que está dentro, atrapado, con el aire frío. Saber que el aire caliente sube, es menos pesado, por eso sube, y el aire frío es más caliente y más pesado, por eso desciende. Bueno, entonces, en la ley que vamos a ver hoy, la ley de Gay-Lussac, que le dicen también transformación isocórica, vamos a ver también, vamos a conocer si la transformación es isocórica, quiere decir que el volumen se mantiene constante y algo debe cambiar. ¿Qué deberá cambiar? A ver, si ya sabemos. Si cambia, se conserva constante el volumen, ¿qué cambia? Mentalmente traten de ver Presión y temperatura. presión y temperatura. Correcto. Eso es lo que vamos a comenzar ahora a analizar. ¿Quién me colabora con la lectura? A ver, Yo, profe, adelante. empiezo desde la transformación isofórica. Sí. Transformación isofórica y ley de Gay-Lussac. Cuando ponemos en la estufa una olla pitadora, existe una transferencia de calor hacia la olla, los alimentos y el agua contenida en ella. Esa transferencia de calor produce un aumento en la temperatura de cada uno de sus cuerpos y sustancias. En el caso del agua, este aumento de temperatura ocasiona que al moverse más rápido sus moléculas, éstas lleven a que el estado del agua cambie y se transforme en vapor de agua. Ese gas, vapor de agua, sigue aumentando su temperatura y las moléculas se mueven cada vez más rápido chocando con las paredes de la olla. Dichos choques ejercen fuerza sobre las paredes aumentando igualmente la presión del gas que ejerce. Como podemos ver, al tener ese gas contenido en una olla con un volumen constante, el aumento de su temperatura, energía interna, produce un aumento en la presión de este. Esta variación es directamente proporcional, es decir, al aumentar la temperatura en la misma proporción, aumenta la presión. Solo que mientras la olla permanezca sellada, el volumen de la masa de gas será constante. Esto puede ser expresado así. ¿Verdad que se le dice presión inicial, verdad? Que es Sí, 1 y la 2 se le llama ¿cómo? presión final. Ajá, correcto. Entonces, ¿cómo se Así. lee? Presión inicial y temperatura inicial Sobre. sobre, sobre, sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final. Debido a que si medimos la presión y la temperatura al inicio, estado 1, y al final del proceso, estado 2, podremos encontrar que habrán aumentado en la misma proporción. Así que la división entre esos dos valores será una constante. Si la temperatura aumenta en la misma proporción, lo hace la presión, y si la temperatura disminuye, entonces en proporción la presión disminuirá. Por ejemplo, si la temperatura se duplica para un volumen constante, la presión se duplicará y viceversa. Perfecto. Entonces, claramente, ya creo que tenemos claro que cuando se trata de un proceso isocórico, se hace uso de la ley de Gay-Lussac y que tenemos que tener en cuenta que al decirle proceso isocórico, estamos hablando de un proceso a volumen constante. De hecho, isócoro viene de volumen en una traducción
Me imagino que debe ser griega, digo yo. Pero generalmente son las traducciones que se le hacen a los prefijos y a los sufijos griegos o latinos. Dependiendo de ello, entonces, la traducción significa volumen constante, isocórico. Muy bien. Podemos apreciar la figura que vemos ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué será lo que pasó? Que como decía en la lectura anterior, la temperatura cada que aumenta también aumenta la presión. O sea, la temperatura está a 200 Kelvin. kelvins y la presión está a una Atmósfera. atmósfera. Ujú. Y si aumenta, y aquí, o sea, en el otro cuadrito naranja que está ahí, se dice que aumentó a 400 kelvins y a 2 atmósferas. Que a medida que uno aumenta, el otro también aumenta, y si uno disminuye, el otro también disminuye. Creo que tenemos Siempre y cuando el volumen se mantenga constante. Entonces, fíjate que es fácil recordar. En la ley de Boyle nos hace recordar la jeringa, ¿verdad? Una jeringa. Es fácil recordar esa ley, la jeringa. Si yo tengo la jeringa, tapo la salida y hago una presión, entonces lo que está dentro, el gas, el aire, se comprime, ¿verdad? Por eso disminuye el volumen. La presión aumenta y el volumen disminuye. Se mantiene constante la temperatura. En la ley de Charles cambia el volumen y la temperatura, ¿cierto? Y se mantiene constante la presión. ¿Qué experimento nos hace recordar eso? El del globo, ya sea el globo que meten al congelador o el globo que les mandé a construir. Y en esta ley de Gay-Lussac, nos tenemos que recordar simplemente qué sistema cumple con ese requisito que describe la ley de Gay-Lussac. ¿Con qué nos recordaremos? Con una olla a presión. Así de sencillo. Así para recordarlo más, no se nos olvide. La olla de presión conserva su volumen porque está sellado. Adentro va aumentando la presión. Afuera va subiendo la temperatura. Mira que ahí te está dando la pista en la gráfica, ¿verdad? ¿Qué te hace saber que sube la temperatura? A ver. En la figura. La llama. La llama. ¿Cómo es la llama en la segunda parte? El después o el final. Se ve más grande que en la primera. Exacto. Entonces, el volumen se conserva, aumenta la presión y también aumenta seguidamente la temperatura. ¿Será que en un cilindro de gas propano ocurrirá lo mismo? ¿Será? También nos podemos recordar con ese, el cilindro de gas propano. La gente le dice que gas profano. Profano. Profano es de profanar tumbas. Se llama realmente gas propano. ¿Será que se cumple también la ley de Gay-Lussac para el gas propano? Hay un cilindro, ¿verdad? Vamos analizando. Hay un cilindro. Ese cilindro aumenta de tamaño o disminuye de tamaño. No, No. O sea que el volumen se mantiene, ¿qué? constante. Porque no cambia. Entonces, ahí está cumpliendo el requisito esencial de la ley de Gay-Lussac, que el volumen se mantenga constante. ¿Qué es lo que está dentro del cilindro? Gas. El gas, correcto. El gas propano.
¿Qué puede ocurrir si ese gas propano, ese cilindro de gas propano está cerca a la llama? ¿Por qué recomiendan alejarlo siempre del fuego? Porque puede explotar. Puede explotar. Entonces, así como puede aumentar la temperatura, también podemos disminuir la temperatura, enfriando ese cilindro. Si se ocurre de pronto un incendio, usted no va a ser, va a ser de esas personas que dicen, no, vamos a echarle esta agua caliente. Tiene agua caliente y tiene agua fría ahí. ¿Qué echa? Para asegurar que no está ahí el cilindro. ¿Agua caliente o agua fría? Agua fría. Agua fría. Agua fría. Porque el agua fría retira el exceso de calor que pueda llegarle al cilindro y lo mantiene de manera más segura, ¿verdad? Por eso es importante el estudio de los gases para comprender a veces que uno puede evitar algunos accidentes, como dice el chavo, sin querer queriendo. Muy bien, esto a nosotros nos muestra de que en la olla a presión, ustedes han visto los peligros que puede generar una olla a presión. No sé si alguna ha visto, si la ha logrado estallar o qué. Mariana Romero es de acá, del salón. Sí. Okay. Sí. Ok, gracias. ¿Ustedes han visto alguna olla a presión estallar? Bueno, ni Dios lo quiera, claro. ¿O han visto ese tipo de accidente? No. ¿No? ¿Nunca? ¿Ni han escuchado? No. No. Bueno. Entonces, ahí nos va a dar una pista de por qué la olla de presión. Se han visto funcionar la olla a presión, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, ¿alguien me podría decir cómo? A ver, ¿qué es lo que no se debe hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer? Una idea que tenga de la olla a presión. No se debe quitar la tapa. Sí, pero digamos que vas a hacer, digamos que hay una carne que es demasiado dura o quieres hacer una sopa más rápido. ¿Qué es lo que hacen normalmente? A ver, primero, digamos que vas a hacer una sopa que tiene la carne o la presa, como dicen ustedes, a veces también está bien dura y quieren hacer la sopa. Entonces dice, ay, bueno, se hace más rápido en la olla a presión. Perfecto. Ya tienen la carne, ya tienen los ingredientes. ¿Qué hacen? A ver, ¿qué han visto? ¿Qué han hecho? Profe, se le echa agua a la olla. Ajá, ¿qué más? Nada más le Se le echas el sube agua la y llama. le echas la agua y nada más le echas el pollo y listo. Y le subes la llama. Ya con eso ya se hace la sopa. ¿Será así? Obvio, no hay que echar el poco de verdura esa que se lleva a la sopa y lleva Ajá, Maggi, se echa Maggi, sino por correcto. costilla. Se le echa los sazonadores, sal, Ujú, correcto. aceite, Ujú, eh, ajá. profe, ya no me Bueno. acuerdo. Ah, profe, también cuando pita la olla uno tiene que apagar el fuego. Ah, eso es lo que yo quería ver. Si ustedes han visto realmente cómo funciona la olla a presión, la misma olla a presión tiene algo que se llama una válvula, la válvula de escape. Profe, Ajá. ¿Se escucha? Profe, esa no eh, es la cosa. ¿Cómo? para, antes de destapar la olla a presión tienes que sacarle todo el gas que tiene, todo el vapor que lleva adentro porque si no se te explota en la cara cuando la destapas. Esos son los riesgos que yo les decía. Mencióneme todos los riesgos o lo que se debe hacer o lo que no debe hacerse cuando tienes la olla a presión, ¿correcto? Eso es, uno primero tiene que aflojar la válvula
la válvula va sacando el vapor. Ni se te ocurra de jugar con el vapor, porque eso, ¿qué pasa? Me quemo. Es lo más seguro, una quemadura. Entonces tienes que esperar a que se estabilice, se logre estabilizar en la temperatura, a la temperatura de ambiente. Si tú coges algo bien caliente y la piel no resiste a alta temperatura, te puedes quemar, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que pasa con las ollas que explotan? Como tú sabes que la válvula tiene como que un tubito, una salida para retirar el exceso de vapor, a veces esa válvula se tapa o la lavan mal, queda mal lavada. Eso generalmente hay que pasarle un alambrito por el túnel muy pequeño que tiene para que quede destapada. Entonces, hasta tienes que mirarlo con los ojos para ver si se ve de un lado al otro. Porque a veces la grasa, como se queda muy... Ustedes saben que cuando se congela la grasa, se enfría, se pone dura, ¿verdad? Entonces, esa grasa puede tapar toda esa salida del vapor de agua, sí, porque es realmente eso. En la olla de olla a presión no debe llenarse toda, tampoco con agua, debe llenarse las tres cuartas partes, deben quedar, dependiendo de lo que vayas a cocinar, por supuesto, debe quedar menos de la mitad, tres cuartas partes vacías y un cuarto, dependiendo de la cantidad de las otras cosas, porque si vas a agregar alimentos que tienen mucha agua, por ejemplo, si vas a agregar papas, si vas a agregar berenjena o yuca o ¿cómo es que es? Otras cosas que tengan bastante agua, esa agua se va a sobrepasar, entonces te va a salir disparando la olla como si fuera un chorro de agua y no vas a poder detenerlo porque te puedes quemar. Una buena pregunta, ¿qué quema más, el vapor o el agua caliente que sale de él? ¿Cuál crees tú? Es una pregunta interesante. ¿Será que le preguntamos a Alexa? Vamos a ver qué nos dice Alexa. Vamos a ver si sabe. Alexa, ¿qué quema más? ¿El vapor o agua caliente? No lo sé. Ah, no lo sabe. Alexa, ¿quema más el vapor o el agua caliente? Aquí hay algo que he encontrado en la web y he traducido. Vamos a ver. De acuerdo con Lucha.edu. Por lo tanto, el vapor lleva mucho más calor para quemaduras peores que el agua hirviendo. ¿La entendieron? No, más o No. menos A ver, ¿quién entendió algo? A ver. que el vapor lleva más calor que el agua hirviendo y por eso es más probable que queme más. Ahí atrapamos la idea. Tengan mucho cuidado cuando están cocinando algo al vapor. El vapor te puede dar una quemadura bien, bien grande. Quemaduras de tercer grado, quemaduras de segundo grado, dependiendo de la intensidad con que te expongas al calor. Entonces, ese es el consejo. Vigilar siempre las ollas a presión que tengan bastante destapadas y evitar de pronto un accidente sin tú saberlo, lo estarías cometiendo. ¿Qué me colabora con la lectura de eso aparte de ahí que vemos? Yo, profe. A ver, La presión que un gas ejerce sobre las paredes del recipiente que lo contiene se debe a los continuos choques de las moléculas del gas contra esas paredes. Cuando la temperatura aumenta, también lo hace la energía térmica del gas y estos choques se dan con mayor frecuencia. o sea que si subo la llama, la energía interna de las moléculas también debe ¿qué? Aumentar. Y si aumenta, mira lo que aumenta. Aumenta la presión
y por ende también aumenta la temperatura. Son directamente proporcionales. ¿Y qué dice ahí? Ahí nos está resumiendo la ley de Gay-Lussac. ¿Qué dice? Voluntaria. Yo, profe. Profe, Bueno. La que dijo primero y después la otra jovencita me colabora con lo que viene más adelante. A ver. Se conoce como la Profe. ley de Gay-Lussac, Ajá. que dice que si el volumen de cierta cantidad de gas se mantiene constante, la presión P de este guarda una relación directamente proporcional con la temperatura T, ya que el volumen se mantiene constante durante el proceso. A este se le denomina proceso isocórico. Exacto. ¿Cómo se llama el proceso en la ley de Boyle? En la ley de Boyle que se mantiene constante. Es isotérmico. ¿Cómo se llama el proceso en la ley de Charles? ¿Qué se mantiene constante en la ley de Charles? La temperatura. ¿Mm? Isobárico. ¿Se mantiene constante qué? Si es La isobárico. La presión. presión. La presión, correcto. ¿Y qué se mantiene constante en la ley de Gay-Lussac? El volumen. El volumen. Entonces, si es el volumen constante, ¿cómo se llama el proceso? Isocórico. Correcto. Si lo tienen bien claro, ¿cómo es? Bueno, ley de Boyle se llama proceso isotérmico. Ley de Charles, el proceso se llama isobárico. Y ley de Gay-Lussac, el proceso se llama Isocórico. exacto. Si ustedes ya se saben todo eso, no van a tener dificultad allá, tampoco en la química, porque ustedes van a tocar este tema también allá en la química. Allá les faltaría una ley que es la ley del Avogadro, que esa es la otra ley que viene en química, que es más química que física, ¿ya? Y acá tenemos en la segunda parte la historia para esta guía, la ley combinada o ley general de los gases. Como su nombre le indica, la ley combina todas las propiedades que ya hemos visto anteriores: presión, volumen y temperatura. Igual vamos a tener una condición inicial y una condición final. Muy bien. ¿Quién me colabora? La otra niña que me dijo yo, después de la anterior. Yo, profe. Ley combinada o general de los gases. Las relaciones que hasta ahora hemos estudiado entre la presión, el volumen y la temperatura de un gas puede ser combinada en una sola expresión denominada ley combinada de los gases. Esa ley es comúnmente empleada para poder conocer cómo se comporta una de esas variables, presión, volumen, temperatura, mientras las otras dos cambian para una cantidad o masa constante del gas. Dicha ley establece que el volumen ocupado por una masa o cantidad de gas varía de manera inversa, como la presión que sobre este se ejerce. La ley de Boyle, si presión aumenta, velocidad disminuye, volumen disminuye y viceversa. Y de manera directa con la temperatura que experimenta la ley de Charlie, si temperatura aumenta, volumen aumenta y viceversa. Del mismo modo, si dicho volumen se mantiene constante, la presión variará de manera directa con la temperatura. La ley de Gay-Lussac
Si temperatura aumenta, presión aumenta y viceversa. Ujú. Dicha combinación Dicha combinación de las tres leyes pueden ser expresadas así. presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial. Repítelo. Presión inicial, volumen inicial sobre temperatura inicial. Correcto. Eso es igual a presión final, volumen final entre temperatura final. Ujú. Correcto. Para una cantidad de gas constante, Para una cantidad de gas constante, el volumen es inversamente proporcional a la presión y directamente proporcional a la temperatura que soporta. la La siguiente. Ujú. La siguiente ilustración nos resume la relación entre las tres variables: presión, volumen y temperatura, y las leyes que las expresan. Exacto. Entonces mira cómo de manera resumida nos ayuda a recordar cuándo es cada ley. ¿Por dónde fue que empezamos? ¿Por la ley de qué? De Boyle. Observan la modelación extendida. Aparece presión inicial, volumen inicial, es igual a la presión final por el volumen final. ¿Qué variable de las tres hace falta? Temperatura. Temperatura. Entonces, con ese detalle tú deduces. En la ley de Boyle se mantiene constante la temperatura. Muy bien. Después de la ley de Boyle, pasamos a qué ley. Ah, y el experimento de la jeringa, ¿verdad? Nos hace recordar la ley de Boyle. Después de eso, ¿qué estudiamos? La ley de Charles. La ley de Charles. Observa la modelación extendida. Volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final. ¿Qué variable hace falta? Presión. La presión. Y si es la presión la que falta, quiere decir que la presión se mantiene constante. Eso nos hace recordar el ejemplo del globo, porque los globos de aire caliente suben o bajan dependiendo de esos dos cambios de variables, volumen y temperatura. Y el último nos hace recordar la olla a presión, la ley de Gay-Lussac, donde relaciono la presión en la modelación extendida. Presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final. ¿Qué variable me hace falta ahí? Volumen. El volumen. Y si falta el volumen, significa que el volumen de la olla no cambia y el volumen es la variable. Bueno, es un error decir variable si es constante, porque se supone que no cambia. Entonces, se le dice que el volumen es constante, simplemente. Ya. Y la combinación de las tres nos dará una ley más completa, que es la llamada ley combinada de los gases, donde hablaremos de la modelación extendida para la ley combinada como presión inicial, por volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a la presión final, volumen final sobre la temperatura final. ¿Qué hace falta de las variables que conocemos? Ninguna, ¿verdad? Aparentemente. Porque ya están mencionadas todas ahí. Sin embargo, hay una que no se ha tomado en cuenta porque ya es una propiedad más química, que es la cantidad de sustancia, las moles. Esas serían las que se mantienen constantes, no solamente para la ley combinada, sino también para todas las demás leyes. Se supone que no van a cambiar, se supone que la masa es la misma, se conserva igual. Pero aquí podríamos de pronto, con la ley de Avogadro,
estudiar ese comportamiento. Se le llamaría la ley de Avogadro, la ley que nos permite a nosotros entender cuando se mantiene constante el número de moles. Eso es para la ley combinada, es lo general. Entonces, fíjense que estos son ejemplos que uno va conociendo. Vamos a ver qué nos dice la actividad que vemos allá abajo. Una persona que me colabore. Actividad número 1. Actividad número 1. Teniendo en cuenta la lectura de la transformación isocórica y ley de Gay-Lussac. A partir de la lectura, indique en la segunda columna de la tabla qué ocurre con la presión de un gas. ¿Aumentará o disminuirá? Mientras la cantidad de gas y el volumen no cambian. Y explique la razón de ese cambio. En la parte A dice que aumenta la temperatura. Aquí vemos en la tablita, ¿verdad? Aumenta la temperatura. ¿Qué pasará con la presión? Con la ley de Gay-Lussac. Porque estamos manteniendo, ¿qué? El volumen constante. Por supuesto, la cantidad de moles también es constante. ¿Qué pasará con la presión? Aumenta. 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 Entonces aquí colocas tú en la A, al aumentar la temperatura, también aumenta la presión, manteniéndose constante el volumen y la cantidad de masa o la cantidad de moles, es lo que se identifica en la ley de Gay-Lussac. ¿Qué pasa ahora? En el caso B. Disminuye. Disminuye. Exacto. Es lo que tú vas a hacer la aplicación del cuadro de la manera horizontal. En el caso de que la temperatura disminuya, se mantenga el volumen constante y también la cantidad de masa o de sustancia que está dentro del volumen, entonces la presión también disminuye. Ese es el efecto de la ley de Gay-Lussac. Eso es lo que vas a explicar en esas rayitas, en esas líneas, y vas a completar con la palabra correcta el cuadro que aparece ahí. ¿De acuerdo? Eso es lo que se van a hacer explicaciones ahí nomás. Tenemos también, ya se acabó toda la guía.